a todos los presentes, señora ministra Sofía de Afara, nuestro presidente de la Junta, Alcides Ochoa, nuestra presidenta del Consejo, Ingrid Ochoa, a todos los compañeros de la municipalidad, a todos los compañeros de Yaguarón, la Fuerza Vía Yaguarón, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Escuela de Música Cecilio Valiente, Asociación de Artesanos, de Artistas, Asociación de Productores, a toda la gente de Senatur que sentimos su acompañamiento. Señora ministra, desde ya le agradecemos porque siempre nos escuchan, nos acompañan. Eso hace que nosotros nos sintamos más fuertes para seguir trabajando en esto que es el turismo, que no le vemos solo como una industria, sino que le vemos como una esperanza, le vemos como transmitir información, transmitir una riqueza cultural a todos los pueblanos de Yaguarón, hacer que cada uno de los niños, de los jóvenes, sepan todo lo que tiene la ciudad, que crean en su ciudad y que le quieran a su ciudad. Y a través de eso, hacer que gire un movimiento económico que ya se ve y que ya se siente en nuestra ciudad. Y es gracias a esta Fuerza Vía, a estos jóvenes, a todos los actores que involucran en nuestra sociedad. Nosotros en Semana Santa nos estamos fortaleciendo, nos estamos preparando para recibir a toda la gente que van a venir a conocer nuestra ciudad. Queremos que las personas que vengan en Semana Santa trasladarlas en el tiempo, vivir cómo se vivía antes en Yaguarón, cómo se vivía antes de la Semana Santa, cómo era tan santo el Viernes Santo, que ni que ni que eres utizo, ni que eres jugati, ni que eres uti música, y revivir esas costumbres que tal vez nunca debíamos haber perdido. El volver a pedirle la bendición a nuestros padres, esas costumbres, esas raíces que queremos recuperar y vamos a recuperar, señora ministra, y a través de nuestros patrimonios nacionales, como somos una de la mitología guaraní, transmitirle eso a nuestros visitantes de manera que conozcan algo de todo lo que tiene la ciudad de Yaguarón. Y principalmente mi orgullo personal son todas estas personas que están acá, que están trabajando por su comunidad, y por eso les doy las gracias a todas las personas que vinieron, que le dicen sí a su ciudad, y muy contento con ustedes. Este año también, señora ministra, somos sede de Sonidos de la Tierra, una organización liderada por la Escuela de Música Cecilio Valiente, con Elena, Victoria, que encabezan esta gestión. Nosotros acompañamos como municipalidad y vais a oír ministra ya de la PCT o gobierno la gente gola. Nos muy contento y sean ustedes bienvenidos.